Muy buenos días a todos los que no pude saludar antes. Para los que vienen por primera vez, mi nombre es Guillermo, soy el pastor de esta congregación y este no es el momento de escucharme. Este es el momento de prestar atención a lo que la Biblia tiene para enseñarnos para nuestra vida cristiana. Eso es lo importante. Por eso en la tradición presbiteriana y muchas otras tradiciones cristianas también se le dedica un lugar un poquitito más alto a cuando se abre la Biblia y se expone. No porque sea la persona más importante, sino porque la Biblia es lo más importante por medio de la cual Dios nos dejó sus enseñanzas. Así que si estuvimos distraídos, si estuvimos pensando en el almuerzo o en otras cosas que teníamos, este es un buen momento para decir, no, ahora vamos a dedicarle a la Biblia y lo que nos tiene para enseñar en esta mañana. Hay distintas actitudes frente a las deudas. Cuando alguien te presta plata, puedes tener diferentes maneras de encarar ese momento que la mayoría no le gusta. Hay gente que le encanta endeudarse, pero en general no es algo que estamos contentos. Reconocemos una necesidad, alguien generoso quiere ayudarnos y podemos recibir un préstamo. Pero hay distintas actitudes con las cuales responder a ese préstamo. Hay quienes en un extremo celebran, gracias, me diste la plata, si te he visto no me acuerdo. Como, qué bueno que me podés prestar y algún día voy a ver qué hago y voy a tratar de devolverte. Y si te llegas a olvidar, buenísimo. Es como que yo digo, en definitiva esa persona, si me prestó es porque le sobra, así que no pasa nada. Después veo qué puedo hacer. Menospreciar ese préstamo es de alguna manera desvalorizar el esfuerzo que esa persona hace y la generosidad y bondad de prestarte. Por otro lado, puede ser que haya personas que digan no puedo celebrar la vida, no puedo disfrutar nada de lo que tengo hasta que no devuelva el último centavo de esto que me han prestado. Y de esa manera también, de alguna manera, es desprestigiar o menospreciar el préstamo. Es porque te prestaron y no lo estás disfrutando. Estás sufriendo y lo único que te preocupa es esclavizarte y martirizarte y golpearte hasta que finalmente puedas devolver. En el medio puede haber una alternativa de honrar y agradecer a la persona que te hizo el préstamo, mientras que disfrutás la bendición de que alguien haya sido generoso con vos y armás un plan para vivir de manera coherente con el préstamo que te hicieron. Pero esto no es una charla de educación financiera. No estamos hablando de deudas económicas. Me gustaría enfocarnos en cómo entendemos el préstamo del perdón de Dios para nuestras vidas. Porque comparemos esa deuda con nuestra culpa y nuestro sentido de culpa. Y la Iglesia cristiana en su historia ha sido especialista en marcar la gran seriedad de la culpa del ser humano. Y sería fácil decir, eso es una pavada, no le demos tanta importancia a la culpa. Pero tal vez si hacemos eso sería una manera de desprestigiar el perdón de quien paga por nuestra culpa. Por otro lado, si tenemos la postura de decir yo no puedo disfrutar la vida, no puedo hacer nada hasta que yo le devuelva a Dios todo lo que Él se merece por la culpa que pagué, bueno, tal vez no estamos disfrutando y celebrando ni honrando lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces me gustaría hoy pensar, tal vez a modo de volver a las bases, ¿qué es la alternativa del Evangelio de Jesucristo que nos enseña en la Biblia? La Biblia nos dice que necesitamos reconocer nuestra rebeldía, reconocer nuestro pecado, o pensarlo al revés, negar o evadir la seriedad de nuestra rebeldía también es deshonrar a ese Jesús que vino a pagar en nuestro lugar. Así que reconocer nuestro pecado, ya sé, hay alguien de ahí que dice, no uses la palabra pecado, que a la gente no le gusta. Pero en definitiva, un pastor ayer predicó y dijo, el Evangelio es crudo. Y los jóvenes se van a reír. El Evangelio es crudo.
palabras del pastor Arturo ayer en un grupo de jóvenes. El Evangelio es crudo, pero tiene una arista de siempre venir con la verdad, aunque sea dura, pero también con una invitación hermosa a aceptar la obra de Jesús por nosotros. Es crudo, es duro, ¿en qué sentido? En que nuestra rebeldía merece el castigo de Dios. Es hermoso en que ese castigo ya fue pagado por un hombre, Dios hecho hombre en Jesús, que fue a la cruz por nosotros. Reconocer nuestro pecado, pero también recibir con gratitud y celebrar la obra de Cristo por nosotros. Y en tercer lugar, ordenar nuestra vida de manera coherente con el perdón que hemos recibido. Hoy vamos a hacer una especie de repaso de qué significa esa mesa que tenemos al costado. Una vez por mes, generalmente el primer domingo de cada mes, como comunidad cristiana nos sentamos alrededor de una mesa, simbólicamente. Esa mesa que retoma la tradición del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel celebrando la Pascua, y en Jesús y a través del Nuevo Testamento se transforma en la institución del sacramento de la Cena del Señor. Me gustaría hoy que entendamos que la Santa Cena no es una tradición o un ritual, sino que nos enseña a relacionarnos sanamente con nuestra culpa por nuestra rebeldía, pero también a recibir con alegría y gratitud el perdón de Dios a través de Cristo. Y al salir de la mesa del Señor, que podamos salir con el desafío y la exhortación de ordenar nuestra vida de manera coherente con el perdón recibido. Voy a profundizar cada uno de esos puntos y si me pongo a profundizarlos ahora no llegamos nunca al final, así que vamos a ir por parte. Punto número 1, reconocer nuestra rebeldía. Voy a abrir acá el texto de 2 Crónicas, capítulo 30. Estos libros, Samuel, Reyes, Crónicas, son libros históricos en la Biblia que relatan parte de la historia del pueblo de Israel y también, en algunos momentos, de otros pueblos. Y el pueblo de Israel es como nuestra vida, es una montaña rusa, porque de golpe viene una época y una generación que es muy fiel a Dios y realmente respeta todas las instituciones de Dios, y de golpe viene otra generación que se olvidan de todo, hacen un desastre, cualquier cosa. Pero después Dios levanta a alguien y dice, no, volvamos a ser fieles a la palabra de Dios. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Pero este preciso momento del capítulo 30 nos va a reflejar uno de esos momentos en que alguien dice, che, nos olvidamos, no estamos haciendo nada de lo que Dios le pidió a nuestros antepasados. Así que vamos a ver, ¿cuál es el contexto de este capítulo? El contexto, lo voy a decir muy fácil. El antecedente del capítulo 30 es el capítulo 29. Si no se acuerdan nada del resto, acuérdense de esto. Es muy importante. Capítulo 30 está el rey Ezequías. Ezequías, rey de Judá. Cuando ya, para aquellos que conocen la historia, el reino estaba dividido. El reino del norte, Israel, el reino del sur, Judá. Y Ezequías era el rey de Judá, reino del sur. ¿Qué pasó antes? Antes de Ezequías reinó su padre. Ezequías era hijo de Acaz. Acaz, a su vez, era padre de Ezequías. Eso es solo para saber si están despiertos. Ya se acabó esa parte, ahora vamos a lo serio. Entonces, ¿qué había pasado con Acaz? Acaz fue uno de los que se olvidó por completo, a propósito o sin querer, se olvidó de todas las ordenanzas que Dios les había dado. Una de las ordenanzas principales era convocar a todo el pueblo una vez por año a celebrar la Pascua en Jerusalén. ¿Por qué celebraban la Pascua? Porque recordaban el momento en que Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto. Y Dios les había ordenado, celebren la Pascua para que sus hijos sepan lo que Dios hizo por ustedes. Celebren esta fiesta, era una fiesta, no era un ritual, una ceremonia, era una fiesta en honor al Dios que los había liberado. Vamos a leer de vuelta capítulo 30, versículos 2 y 3.
Vamos a tener que acercar un poco. Hoy tengo un desafío. No sé si está la luz distinta o qué. Dice: el rey, los jefes y toda la asamblea habían decidido celebrar la Pascua en el mes segundo. Presten atención porque el versículo 3 lo explica todo. No pudieron hacerlo en la fecha correspondiente porque muchos de los sacerdotes aún no se habían purificado y el pueblo no se había reunido en Jerusalén. 2 versículos cortitos, pero vamos a ponernos en el momento y en el ambiente. La Pascua debía celebrarse en el mes primero. Y acá dice, y bueno, vamos a celebrarlo en el mes segundo. No estábamos listos, no estábamos preparados. Nos habíamos olvidado por tanto tiempo que cuando vino alguien y dijo, che, la Pascua del Señor, no estábamos preparados, no estábamos purificados, no estábamos presentes. Y Ezequías dice, ¿no pudimos celebrar la Pascua en el mes primero? Celebremos el segundo. Ezequías lo convoca buscando recomponer esa fiesta, aunque no estaban dadas todas las condiciones. Se habían olvidado de algo central y olvidándose de la Pascua, habían menospreciado la obra de Dios liberándolos de la esclavitud. Ahora, ¿nos pasa a nosotros? Tal vez algunos de los que están acá ya son cristianos hace mucho tiempo y cada tanto debemos confesar que nos olvidamos lo que Dios hizo por nosotros. Porque claro, nos acostumbramos tanto a hablar de Jesús, a llevar una crucecita colgada o a mirar una cruz en la pared, y cuando se vuelve demasiado costumbre, se menosprecia el valor más profundo. Tal vez algunos de los que están acá o que nos acompañan por streaming han visto cruces como símbolos del cristianismo, pero nunca se han detenido a pensar, ¿pero qué significa esa cruz? Nos olvidamos, nos quedamos con el símbolo, pero no valoramos la realidad. Lo mismo pasa con la Santa Cena. Podemos recordar y repetir una costumbre y una tradición, pero no darle la profundidad de lo que significa ese sacramento. Hay una canción, se publicó el año pasado, 2025, se llama Dusty Bibles, Josiah Quinn, y dice, Dusty Bibles es como Biblias polvorientas, y tal vez refleja mucho la actitud frente a la Biblia que existe en los últimos tiempos. ¿Vieron cuando van a un hotel? Ahora no tanto, porque a algunos hoteles no les está gustando la idea. Pero antes, en todos los hoteles, todas las habitaciones, siempre había una Biblia. Muchas veces llena de polvo, o en los mejores hoteles alguien la limpiaba, pero no porque alguien la abriera. Simplemente la Biblia ahí. En nuestras mesitas de luz puede pasar también. No les voy a pedir que levanten las manos. Pero muchos de ustedes tienen Biblias en la mesita de luz. Algunas con mucho polvo. Y esa es la razón por la cual después les da alergia, no pueden dormir, tienen mucha tos. Si no la va a leer, guárdela. Es un problema. Y si no, ábrala. Esta canción dice, we got dust on our Bibles, brand new iPhones. Tenemos polvo en nuestras Biblias, pero iPhone relucientes. Esta es una canción que refleja, el autor recuerda con nostalgia tiempos pasados. Dice, me acuerdo del 2017, lo que vivíamos, y dice, ¿qué está pasando ahora que ya no vivimos como allá? Y parte de la razón que él dice, ¿por qué vivimos así? Porque hay demasiado polvo en nuestra Biblia y demasiado énfasis en nuestro nuevo iPhone. Y dice, no wonder why we feel this way. No es raro que nos sintamos así si nos olvidamos de recuperar ese sentido de buscar la revelación de Dios, la palabra de Dios. Él dice ahí, y lo digo directo en castellano, me está costando encontrar un poco de paz mental. Es el problema de nuestro país y de nuestra generación. Estamos demasiado ocupados y no encontramos el tiempo, pero ¿realmente estamos ocupados o es toda una mentira? Esta canción, al igual que Ezequías, nos dice, te olvidaste de lo más importante, te olvidaste de valorar, te quedaste con las tradiciones y las costumbres, con el símbolo cristiano, te olvidaste de la profundidad del mensaje. Crónicas.
Ezequías los llama, dice, convoquemos la fiesta de la Pascua, vamos todos a Jerusalén, llamen de todos los pueblos que vengan, vamos a restaurar, vamos a abrir. Acá se había cerrado el templo. Ezequías dice, abramos el templo, limpiemos el templo y vengamos todos a honrar y celebrar al Dios que nos libertó. No estábamos listos. Dijeron, tenemos que reconocer que no estamos preparados, no estamos listos. De hecho, el versículo 17 enfatiza con esto, dice, como muchos de la asamblea no se habían purificado para consagrarlos al Señor, los levitas tuvieron que matar por ellos los corderos de la Pascua. Cada judío tenía que llevar un cordero o conseguirlo ahí cerca de las inmediaciones para entregar en su lugar. El cordero representaba lo que nosotros merecíamos recibir, pero lo entregábamos para que el cordero recibiera esa ira de parte de Dios y pudiéramos nosotros recibir el perdón de Dios. Pero para eso había que cumplir ciertas reglas de purificación. Y dice Ezequías, no estaban listos, no habían hecho todas las reglas de purificación. Así que otras personas se acercaban y les ayudaban para que puedan presentarse a la Pascua. Eso nos refleja una comunidad en la cual estamos juntos para ayudarnos a encontrarnos con Dios. En que algunos tal vez hoy se encuentran esporádicamente un poco más cerca y otros están medio débil en su fe, pero Dios nos conecta para que unos ayudemos a los otros. Esta advertencia de estar preparado nos llama a pensar en que necesitamos evaluar nuestras vidas antes de venir a celebrar un ritual o una ceremonia. Eso nos enseña también el apóstol Pablo en 1 Corintios. Dice, antes de participar de la cena, tomemos un momento de examinar nuestras vidas. Pero ese momento de examinar no es para culparnos y castigarnos porque no estamos preparados, porque el antecedente de la Pascua nos permite decir que Dios es más misericordioso y más perdonador de lo que nosotros estamos acostumbrados. Que reconocer nuestra culpa no es para castigarnos, sino es para valorar lo que Dios hizo por nosotros. Hay en nuestros autos un tablero de instrumentos que tiene muchas lucecitas. Idealmente tiene pocas prendidas, pero a veces se van prendiendo algunas. Nuestra actitud con el perdón de Dios puede parecerse a cómo tratamos esas luces de advertencia. De golpe prende uno y de vuelta, como dijimos con las deudas, hay dos extremos posibles. Uno dice, una nueva lucecita, qué linda guirnalda, acá te estoy preparando, mientras manejo me divierto con todas las luces que aparecen, no pasa nada, nada es grave. Dice, otras personas también tienen luces de advertencia y no hacen nada. Esa es la comparación que siempre nos destruye. Pero si tenemos luces de advertencia, por algo son, ¿no? Otro dice, no, si tengo una luz no me muevo con el auto, lo dejo ahí abandonado, no lo uso nunca más porque tiene una lucecita. Y la alternativa del medio dice, che, vamos al mecánico. Vamos a preguntarle a alguien que sepa, ¿qué hago con esta luz? Que me diga, que me ayude a apagarla. La lucecita no es para ignorarla ni para autocondenarnos. Es para llamar la atención. Dice, che, vení, vamos. Ir al mecánico es venir a la presencia de Dios. Ir al mecánico es reconocer que tengo cosas en mi vida que no están funcionando bien. Pero saber que tenemos un Dios tan genial que nos recibe no importa cómo estamos. Y les voy a decir con esta ilustración parte de la fundamentación de la importancia de la comunidad cristiana. Hay gente que tiene tantas luces en su tablero que ni siquiera pueden venir solos al mecánico. Gente que ya ni siquiera les arranca el auto. Y no pueden acercarse al mecánico. Necesitan una grúa. Y muchos de los que estamos acá necesitamos grúas la primera vez para acercarnos a Dios. Pero nosotros como comunidad podemos ofrecer esa grúa. Quizás estás acá y es porque alguien te trajo. Alguien te dijo, mira, yo no sé qué te está pasando, pero vení, vamos a acercarnos. Vamos a buscar el Evangelio que nos ayude a restaurar nuestras luces de advertencia. Nos ayudamos mutuamente para acercarnos a Dios. Dijimos, reconocer nuestra gravedad, nuestra rebeldía, nuestro pecado, reconocer las luces de advertencia que tenemos en nuestra vida, pero no vivir solamente ahí.
acercarnos, cómo estamos. No tiene sentido purificarnos a nosotros mismos, pretender estar mejor nosotros para recién después venir al mecánico. Es como el que quiere arreglar sus cosas para después ir al mecánico ya arreglado. No, el mecánico se va roto. Si estamos rotos, lo mejor que podemos hacer es ir al mecánico rápido. Como algunos de acá quizás son como yo. ¿Vieron? El auto tiene un problema. Lo primero que haces es levantar el capot. ¿Para qué? No sé. Pero levantás el capot, mirás, esto acá no me gusta. Después lo cerrás y llamás a la grúa. Pero no podés llamar a la grúa sin levantar el capot. No da. No da. Vos levantás el capot aunque no sabés lo que estás mirando, después llamás a la grúa. Es lo mejor que funciona así. Pero si sabemos que no funcionamos, llamemos a Dios. Dios está dispuesto a reparar todas nuestras averías. Y sus luces de advertencias no son un castigo, una condena, son una bendición. Son una guía de Dios. Bueno, me fui de tema. Segunda Crónicas 30, ¿cómo termina este texto? Versículo 18, mucha gente participó de la comida pascual sin haberse purificado, con lo que transgredieron lo prescrito. Es decir, quisieron restaurar la Pascua y lo hicieron mal. Uno diría, Dios dijo que hagan así y ellos hicieron asá. No solamente no hicieron las cosas como Dios les dijo, sino que posiblemente habrían sumado otra rebeldía más a su lista larga de desobediencia. Dios podría decirle, no, así no. Te dije que lo hagas de otra manera y vos venís y pretendés que yo te perdone si encima le haces mal el ritual que te estoy pidiendo. Sin embargo, y acá está la buena noticia, Ezequías intercede y Dios dice, está bien, porque vino de todo corazón, vino buscando esa restauración. Tal vez no hicieron las cosas perfectas como Dios quería, pero pusieron el corazón bien dispuesto para acercarse a Dios. Aunque no lo merecían, Dios los perdona. Vamos a conectar con la Santa Cena. ¿Qué significa esa mesa del Señor que celebramos, por lo menos en nuestra tradición, una vez por mes? Leímos también Lucas capítulo 22, que nos refleja la última cena de Jesús con sus discípulos. Ese es el inicio de la práctica cristiana de celebrar la cena del Señor. La mesa del Señor tiene dos sentidos muy específicos. El primer sentido es recordar la Pascua del pueblo de Dios cuando Dios libera al pueblo de Egipto. Esa es la primera Pascua. La segunda Pascua es que en ese momento en que Jesús celebró la última cena con sus discípulos, estaba yendo hacia la cruz para morir por nosotros. Entonces, para la sociedad cristiana, la cena del Señor recuerda lo que Cristo hizo pagando por nuestro pecado para liberarnos de la culpa y transmitirnos el perdón de Dios. En el libro que leímos antes de Crónica hay un rey que dice volvamos a la Pascua, volvamos a sacrificar. En la nueva Pascua, en el Nuevo Testamento, tenemos un rey que se sacrifica por nosotros, que no nos llama solamente, volvamos, es a través mío vamos a dispensar ese perdón de Dios. Por eso, y acá vamos a una parte práctica y aplicativa de cómo compartir la mesa del Señor, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 11, 27, 29, dice que participemos de la mesa de manera digna. Dice, cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el pueblo y la sangre del Señor. Stop. ¿Qué significa comer el pan y la copa de manera indigna? Segunda Crónicas. El pueblo vino a participar de la Pascua de manera indigna. Fíjense que hay un nivel en el cual Dios dice cómo deben hacerse las cosas y otro nivel en que hacemos las cosas como podemos. Si alguien no entendió y piensa solamente en un ritual, se queda con que así hay que hacer las cosas y nosotros las hacemos mal. Pero si entendemos y miramos todo lo que leemos a través del Evangelio, entendemos que cuando nosotros tenemos nuestro corazón bien dispuesto hacia Dios, aunque hagamos las cosas mal, Dios también nos recibe y a través de Jesús
endereza nuestra vida para dispensarnos el perdón que tanto necesitamos. ¿Qué sería para el apóstol Pablo participar de la mesa de manera indigna? Bueno, ahí dice que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. O sea que, si leo literalmente, comer de manera indigna sería no examinarse, no tener ese momento de autoanalizarse, de pensar qué luces de advertencia tengo en mi tablero de instrumentos. Y cuando los reconozco y veo la necesidad que tengo de volver a Dios, con humildad y gratitud, acercarnos a recibir ese perdón. Participar de manera indigna sería solamente tomarlo como un sacramento ritualista. Pensar que ese pancito y ese vino o jugo son mi salvación. Pensar que solamente por el mero hecho automático y tradicionalista de participar de un sacramento, Dios borra todas las cosas y tengo un cheque en blanco para seguir pecando, para volver a olvidarme lo que Dios hizo por nosotros. Participar de manera indigna es no reconocer y valorar genuinamente y de corazón lo que Jesús hizo por nosotros. Por eso también la costumbre, basado en este pasaje, es que una persona que participa, ya por un lado haya sido bautizada y haya confirmado su fe ya de edad consciente, en una edad que entiende las cosas, para decir, sí, yo soy capaz, tengo una edad suficiente con discernimiento para examinarme a mí mismo y participar de la cena del Señor sin asumir o sin pisotear esa obra. Por eso quiero resumir hoy con el título del mensaje, que es la Santa Cena nos redefine. La Santa Cena no solamente nos refleja el perdón de Dios, nos redefine nuestra identidad, de cómo Dios nos llama. Nosotros reconocemos nuestras faltas y con humildad le pedimos perdón. Y a través de la obra de Cristo, Jesús nos perdona. Algunos me preguntan, ¿y pueden los chicos participar de la Cena del Señor? Bueno, la respuesta es más larga de lo que estoy dispuesto a explicarla ahora. Pero podríamos decir en principio que la Cena del Señor refleja un pacto de Dios con las familias. No es solamente un tema individual de una persona. Si es una sola persona, yo diría rápidamente, es necesario que esa persona tenga discernimiento, que pueda decir, sí, yo creo en el Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, acepto mis pecados, acepto mi rebeldía y estoy dispuesto a buscar el perdón de Dios, entonces puedo participar de la mesa del Señor. Alguien podría decir, bueno, pero nosotros como familia le enseñamos a nuestros hijos el valor y le explicamos a nuestros hijos qué significa y por eso queremos venir y participar. Podría ser una excepción. Pero idealmente lo mejor es que ese niño espere al momento en que personalmente confiese su fe, confirme el caminar con Dios. Y esporádicamente o excepcionalmente se puede hacer un momento familiar de celebrar el pacto con Dios. ¿Cómo salimos? Hasta ahora dijimos cómo llegamos a la mesa del Señor. Primero quiero decirle a todos que cuando hacemos la cena del Señor nadie está obligado a participar. Es un momento en que se reparte el pan o se viene a buscar la copa, pero no es que porque estoy acá tengo que ir porque queda mal que me quede en mi lugar. Si alguien no está preparado, no está seguro de participar de la mesa del Señor, no pasa nada. Cada uno puede hacerlo a su momento y a su debida manera. Pero dijimos cómo acercarnos a la mesa del Señor. Quiero terminar pensando cómo salimos de la mesa del Señor. En Lucas capítulo 22 Jesús usa esta frase que quedó para memorial, dice, hagan esto en memoria de mí. Lo dice 2 veces, primero con la copa y después con el vino. ¿Recuerdan la historia de que en otros momentos se olvidaron de celebrar la Pascua? Y Jesús dice, háganlo en memoria de mí. La Santa Cena tiene distintos nombres según las tradiciones. Y quiero brevemente repasar cada uno de esos nombres. La Iglesia Católica le llama generalmente Eucaristía. Eucaristía en el griego significa gratitud a Dios, agradecer a Dios. Hay distintas maneras de agradecer a Dios. Una de las razones por las cuales se usa este nombre es que cada vez que participamos seamos agradecidos a Dios por la obra de Jesús. No significa otra cosa, es agradecer a Dios. Y si yo le agradezco a Dios, entonces eso me redefine porque salgo de la mesa del Señor
a vivir una vida agradecida a Dios también, no solamente en ese acto, sino que aprendemos a vivir de manera agradecida al Señor. Otra palabra que usamos es la comunión o santa comunión. Comunión significa cuando se conectan dos personas. Hay comunión, hay encuentro, hay perdón, hay una restauración de la relación. La comunión implica dos facetas. Comunión con Dios, porque a través de la Santa Cena reconectamos nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios. Pero no participamos en la comunión solos. Participamos juntos, como familia de la fe, como comunidad. Así que la comunión también nos une alrededor del sacrificio de Jesús. También le llamamos la mesa del Señor, recordando la última cena de Jesús con sus discípulos. La mesa es una mesa literal, no tan altas como ahora porque se usaban más petizas, pero es una mesa donde nos reunimos alrededor de algo. La mesa nos conecta, nos restaura. La persona más importante en esa mesa es el Señor Jesucristo, pero también en el momento de la cena recordamos y conectamos con otras personas a nuestro alrededor, con quienes juntos compartimos esa mesa. Santa Cena es el otro nombre que usamos, que lo usamos aún a la mañana, porque recordamos la última cena de Jesús con sus discípulos, que era de noche. Así que no importa que lo hagamos de la mañana. Pero este repaso de los nombres quiero usarlo para reconectar por qué hacemos lo que hacemos y cómo salimos de esta mesa. La Santa Cena nos recuerda la obra de Jesús, por medio de la cual recibimos el perdón. La mesa del Señor nos conecta los unos con los otros para que juntos estemos conectados con el Señor. La Eucaristía nos llama a ser agradecidos a Dios, no a participar ritualmente de un sacramento, a tener un corazón agradecido por lo que Dios hizo por nosotros. La mesa de comunión nos redefine como personas, para que al salir de este sacramento entendamos que Dios nos envía a disfrutar la vida reconectados con Él, a que no nos quedemos martirizándonos por la culpa de nuestra rebeldía, sino que asumamos el perdón de Dios y que salgamos a anunciar ese amor de Dios. Me gusta decir que la Santa Cena no es el objetivo del cristiano. La Santa Cena no es la meta a la cual apuntamos. Es un medio por el cual recibimos el perdón de Dios para alcanzar la meta de celebrar la vida glorificando a Dios y llevando a cabo sus enseñanzas. Por eso digo que la Santa Cena nos redefina. Si pensamos que estamos participando de un ritual sacramental, tal vez hoy es un día de volver a conectarnos con Dios antes de participar. Que nuestra nueva identidad se base en lo que Jesús hizo por nosotros y no solamente en las costumbres que nosotros hacemos. Y quiero frenar para ya hoy mismo hacer desde acá una oración de evaluación por cada uno de nosotros antes de compartir la mesa. ¿Cómo vamos a orar? Bueno, algunos de acá pensarán, somos bastante buenos ya. Dios debe estar agradecido de la persona que soy. Si es así, te felicito. Pero también te voy a animar a orar y buscar que el Señor mismo te diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Te voy a decir que no te quedes con tu propia autopercepción de ser una buena persona, que permitas que Dios te confronte y que te ayude a analizar y examinar si sos bueno, de qué manera podés ser mejor. Si tu vida está bien ordenada, de qué manera tu orden de tu vida prolija puede ser una ayuda para otros que necesitan esa ayuda. Pero también del otro lado del espectro, y en el medio sé que hay muchas situaciones, del otro lado del espectro, si te consideras demasiado rebelde, que no te animás a pedirle a Dios perdón, sabe que Dios manda a Jesucristo para que te encuentre donde estás, que no espera que estés puro, limpio y sin mancha antes de encontrarte, sino que eso solamente se obtiene a través de la sangre de Jesús. Justamente, ¿quiénes son dignos de venir a la mesa del Señor? El que reconoce sus manchas, el que reconoce su necesidad, su rebeldía y su pecado. Solamente así podemos acercarnos a Jesús. Si es la primera vez que escuchás hablar de Jesús, tal vez necesito decirte que Jesús es ese que te ama y se acerca a vos para mostrarte el perdón y el amor de Dios. Jesús no es el que viene a condenarte, a decirte todo lo mal que hiciste,
sino a decirte que aunque hiciste todo muy mal y aunque estás roto, aunque tu vida está sufriendo, Jesús viene a decirte, Dios tiene algo distinto para tu vida. Así que no importa tanto cuán roto estás, sino cuánto valorás a Jesús que viene para sanarte. Vamos a hacer una oración, pero cada uno va a hacer una oración distinta, porque todos somos distintos. Así que yo oro de manera genérica, pero los invito a que cada uno de nosotros oremos de manera especial. Incluso los chicos que ya volvieron para participar juntos como comunidad, con los maestros también. Cada uno de nosotros somos llamados ahora, un ratito, a decirle a Dios la realidad de cómo está nuestro corazón. Vamos a orar. Dios, vos nos conocés más que nada en el mundo. Sabés perfectamente qué hay en nuestro corazón hoy, qué pasa por nuestra mente, cómo nos sentimos. Estamos todos reunidos en tu presencia, pero vos sabés exactamente lo de cada uno de nosotros. Por eso reconocemos que no tiene sentido esconderte lo que somos, ni lo que pensamos, ni cómo está nuestra vida hoy. Te abrimos nuestro corazón, te somos sinceros. Y más allá de cómo llegamos, te confesamos que te necesitamos. Que a veces hemos pisoteado este sacramento. No le hemos dado el valor profundo que tiene recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Y por eso te pedimos perdón. Porque lo hemos tomado como una costumbre, como una tradición, sin detenernos a examinar nuestra vida. Y hoy al examinar la vida tal vez nos sentimos indignos de sentarnos a tu mesa, pero también celebramos tu invitación. Que tu Espíritu Santo trabaje en cada uno de nosotros hoy. Que venga a afianzar la buena noticia del perdón que nos dispensás. Ayúdanos, Señor, a participar de esta cena de manera digna, reconociendo nuestras faltas y aceptando tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a invitar a